¿Sabe? Algo que tenemos que aprender es que nosotros tenemos que aprender a ministrar en la atmósfera. Amén. Cuando la atmósfera está lista, Dios rompe cadenas. Amén. Hoy no me quiero tardar mucho en la enseñanza de este día, solamente le voy a robar 10 minutos y le voy a enseñar cómo entran los demonios, porque hoy usted fue libre. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted fue libre. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Yo creo que usted ha sido libre, amén. Y mire, vamos a ver esto. ¿Cómo entran los demonios? Sencillo, por los 5 sentidos, amén. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto, amén. 5 sentidos. No es casualidad que sean 5 ministerios, ¿verdad? También. Entonces, eso quiere decir que los demonios entran a través de lo que vemos, a través de lo que comemos o hablamos también, a través de lo que escuchamos, a través de lo que tocamos o cuando nos tocan. Tenga cuidado de quién lo ministra, es bien importante. Y vamos a aprender esto. Mire, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Escuche, tenemos que limpiarnos 2 áreas, 2 cosas. La primera dice aquí: limpiémonos de toda contaminación. Eso significa que aunque somos cristianos, somos creyentes, aún nos contaminamos. Amén. Aún no sé a quién le pasa que se sale de bañar y se seca y por alguna razón la toalla sale sucia. Si se acaba de bañar, ¿por qué sale sucia? Y es curioso, pero tenemos que aprender que en el área espiritual, aunque ya te bautizaste, aunque ya eres cristiano, a veces hay lugares, hay personas, hay áreas que te acaban contaminando. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación. Número 1, ¿de qué? ¿Qué es lo primero que se contamina? La carne. La carne se contamina, y aquí voy en lo siguiente. Mire esto: tenemos que limpiarnos primeramente de la carne o de los sentidos. Ese domingo hablamos de cómo escuchar la voz de Dios. ¿Qué sentido en la carne, sentido natural, está contaminado que impide que yo escuche a Dios? ¿Cuál se imagina? ¿Qué sentido? El oído. Ajá. Mi sentido natural del oído está contaminado. Por consiguiente, no puedo escuchar a Dios. Ahora, mire esto. Dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces, si mi oír es constante de enfermedad, de muerte, de tristeza, de depresión, cuando Dios me diga: yo te quiero ver bendecido y próspero, tu oído no lo escucha, porque tu oído está contaminado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo tengo que limpiar mi carne. Ahora, tengo que limpiar mi vista también, porque es un sentido de la carne. La vista, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que constantemente tú estás viendo? Porque lo que ves es lo que tú piensas, y lo que piensas es lo que tú declaras. Y ahí se contamina otro sentido, que es el gusto o es la boca. Si yo digo toda la vida: no me alcanza el dinero, no me alcanza la plata, ¿qué va a pasar? Nunca te va a alcanzar. Por consiguiente, aunque cobres 5,000, 7,000, 10,000 pesos, no te va a alcanzar para nada, porque tú mismo la estás contaminando. No sé quién de ustedes conozca a alguien que en su adolescencia dijo: yo no quiero tener hijos. Se automaldijo: yo no quiero tener hijos, y después no pueden tener hijos, o tienen abortos, o con los que tienen no los quieren. ¿Sí me explico? Porque se automaldicen. Entonces es bien importante eso. Tengo que limpiarme de la carne. Ahora, ¿qué otra área? El tacto. Cuidado quién te toca, quién te ministra. Amén. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Hay estudios que mencionan que cuando a los niños se les toca de una manera sexual, ellos no lo saben, pero cuando los tocas de una manera sexual, hay algo en su cuerpo que lo siente. Y esos niños ya no vuelven a ser los mismos. Se vuelven retraídos, se vuelven distantes, se aíslan por el temor que ellos acaban de sentir. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener cuidado de quién nos toca, quién nos ministra. Usted no puede ministrar a alguien si usted está endemoniado, o si usted está en depresión o en tristeza. Usted no puede ministrar a alguien si está en depresión. Usted no puede ministrar a alguien si tiene odio, rencor, resentimiento, disensión, chisme, mentira. ¿Sí me explico? Porque usted, ¿qué va a acabar transmitiendo?
justamente lo que usted carga. Amén. El apóstol Pedro le dijo a aquel hombre que estaba paralítico, le dijo, mírame. ¿Qué le dijo él? Mírame. ¿A dónde lo va a mirar? A los ojos. Por ahí dicen que los ojos es la entrada del alma, ¿verdad? Pero yo cuando miro a la gente a los ojos puedo ver si la gente tiene fe o tiene incredulidad. Yo de repente vamos a orar, eso me pasó en el congreso que tuvimos apenas, oré por una señora en silla de ruedas y estaba orando por ella y la empecé a levantar y la señora se resistía. Le digo, míreme a los ojos, y me veía como que no me quería ver y empecé a reprender el espíritu de incredulidad y después se levantó y caminó. Amén. Entonces cuando dice Pedro, mírame, él mira los ojos para ver si hay fe en la persona. Entonces cuando lo mira, el poder está ¿dónde? En la vista. Entonces cuando mira a la persona, dice, lo que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Entonces si él cargaba poder y autoridad, fue lo que le transmitió a ese hombre. Amén. Pero si tú tienes duda y quieres orar por alguien, y aquel tiene duda, igual que tú, nada va a pasar. Amén. Tengan cuidado con eso. Ahora, mire esto. Dice la palabra que nosotros como hijos tenemos autoridad. Amén. Por ser hijos, tenemos ciertas herencias por ser hijos. Pero dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 1, que Jesús delega autoridad para echar fuera demonios, autoridad para sanar enfermos. ¿A quién? A los discípulos. Una cosa es que tú seas hijo y por diseño tengas herencia, y otra cosa es que seas discípulo y que tengas autoridad delegada. Amén. Dios nunca delega autoridad sobre aquel que no es un discípulo. Un discípulo es aquel que imita, aquel que sigue los pasos. Amén. Entonces tú, para poder librar a alguien o limpiar tu cuerpo, tu espíritu, tienes que aprender a ser un discípulo de Cristo, un discípulo de tu pastor también. Amén. Número 2, mire esto, hay que limpiarlo, dice el apóstol Pablo, de toda contaminación de espíritu. ¿Por qué el espíritu es segundo plano? ¿Por qué se imagina? ¿Por qué se imagina que el espíritu es el segundo plano? Sencillo. Porque si yo contamino la carne, que es el primer contacto que tengo con el mundo natural. Un ejemplo, si yo antes de dormir veo una película de espantos, de sombras, cuando me voy a dormir, ¿qué es lo primero que percibo? Sombras. Mira, ya no le mencioné ver, le mencioné percibir. En la carne tú miras, en la carne tú ves, en el espíritu tú percibes. Amén. Es bien importante. Entonces, lo primero que se contaminó fue un sentido natural. Y cuando se contamina el sentido natural, ahora viene la contaminación ¿qué? Espiritual. De repente tú oías alabanzas y dices, siento la presencia de Dios. De repente empecé a escuchar corridos, ¿verdad? Peso Pluma y toda esa música que está de moda. Y después empiezas a oír que arrastran cosas en tu casa. Comienzas a oír que te chiflan, comienzas a oír que te hablan, porque contaminaste primeramente lo natural y ahora se contamina lo espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, diga conmigo, me voy a limpiar de la carne y del espíritu. Ahora, mire esto, regularmente los demonios toman el control de los órganos y de los sistemas. Amén. Escuche esto, un demonio siempre se va a alojar en un órgano o en un sistema del cuerpo. Marcos capítulo 9, versículo 25. Mire esto, Marcos capítulo 9, verso 25. Marcos 9, 25. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mire esto. ¿Dónde se alojaba el espíritu? ¿En qué sentidos? Se lo voy a leer de nuevo. Era sordo y era ¿qué? Mudo. ¿Dónde estaba el espíritu sentado? En el oído y en el habla. Entonces lo que hace Jesús es que reprenda al espíritu sordo y mudo, sal de él. Y no vuelvas a entrar, mire la orden, no vuelvas a entrar en él. Eso significa que el espíritu anda por ahí. Si yo no doy la orden de no vuelvas a entrar en él, ¿qué crees que va a hacer él? Va a volver a regresar. Ahora, el problema no es que regrese, el problema es que te encuentre vacío. Amén. Entonces mire esto, el espíritu inmundo, ¿verdad? Había tomado el sentido del oído y del habla. Alguna vez cuando yo he orado por usted, yo le digo, ¿cómo está el dolor? ¿El dolor aumenta, disminuye o se mueve? No, pues se movió. Entonces no es un dolor normal. Si se mueve es un espíritu. Amén. Entonces ya no oro por sanidad,
ahora reprendo al espíritu que estaba allí. Amén. Entonces es bien importante que usted aprenda esto, porque el espíritu se alojaba en el habla y en el oído. Yo no, pues si yo veo a la persona ciega, yo no voy a orar por un espíritu sordo y mudo, sino por un espíritu de ceguera. Amén. Marcos, mire esto, perdón, Lucas 4:18. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice la palabra: el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuche, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista ¿a quién? A los ciegos. ¿Dónde estaba el espíritu? En la vista. Ahora, no solamente es ceguera natural, también hay ceguera espiritual. Amén. Entonces mire esto, hay espíritus en el cuerpo de los cuales Jesús nos liberó, pero que también nosotros podemos liberar a otros. Amén. ¿Como cuáles? Como la pobreza, la cautividad, la ceguera y la opresión. Hay gente que está oprimida espiritualmente, gente que no puede dormir, que tiene insomnio, gente que tiene depresión, que tiene ansiedad, y lo peor es que lo normaliza. Se me va a pasar. No, no se te va a pasar, tienes que liberarte. Amén. ¿Qué es el pan de los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? La liberación y la sanidad. Amén. Pero si tú estás deprimido, estás ansioso, estás enfermo, tú requieres el pan, porque el pan es tuyo. Amén. Amén. Entonces de repente diciendo que algunos hay que liberarlos del espíritu de mudez, porque no dicen ni amén ni aleluya. Amén. Santo Dios. Entonces mire esto. Otra puerta por donde el enemigo entra, anote esto, es siempre entra por el pecado. Satanás siempre va a entrar por el pecado. Hoy tú eres libre, amén. Oramos por ti, Dios te liberó. Pero si tú cruzando la puerta, cometes pecado. Y pecado entiéndase por algo que a Dios no le agrada. Chisme, división, murmuración, hablar en contra de otro. De repente, le abrimos la puerta al diablo en los pensamientos. Dice la palabra que el enemigo, el espíritu sale, pero él anda por ahí y te oye. Que empezaste a murmurar, a chismear, a mentar madres por todo el mundo, ¿verdad? Ese es mío, dice, y regreso, porque le abriste la puerta de nuevo. Amén. Entonces mire esto, la puerta más grande siempre se abre a través del pecado. El pecado el que sea, no importa. Esa es la palabra, todo aquello que no se hace por fe, ¿qué es? Pecado. Escuche, todo lo que no se hace por fe es pecado. Ahora imagínese un pecado voluntario. Ahí tú ya abriste el zaguán entero. Entonces de repente tú dices, ¿por qué no puedo dejar de pecar? Si yo quiero estar en la iglesia, quiero buscar a Dios, ¿por qué no puedo? Hijo, porque la palabra dice que cuando el demonio sale, dice que después regresa. Y si encuentra la casa vacía, va por 7 espíritus peores. Y dice que el estado de aquella persona viene a ser peor que la primera. Si la primera vez me costó ganármela, la segunda me va a costar el doble o el triple. Porque ahora vienen espíritus peores. Y si nada más era un espíritu de chisme y se fue, cuando regresa entra el odio, el resentimiento, la amargura, la soledad, la depresión. Y ahora estás peor. ¿Sí me explico? Entonces tiene que cerrarle la puerta del pecado. Ahora, la deshonra es otra puerta por donde entran los demonios. La deshonra frena la unción de cualquier persona. Imagínense nada más, frenó la unción de Jesús. Cuando Jesús entra a Nazaret, dice que hacía milagros. Pero cuando lo vieron sus familiares, amigos, ¿verdad? Conocidos, dijeron que este no es Jesús, el hijo de José y de María. Y sus hermanos están con nosotros. No es el carpintero. En ese momento se cortó el fluir. Ya no pudo orar por más enfermos. Dice la palabra, sino por algunos que les impuso las manos. Entonces, el demonio de la incredulidad entra cuando tú deshonras a los hombres de Dios que cargan la unción. Amén. Si tú deshonras a alguien porque te cae mal, en ese momento abres una puerta. ¿Qué puerta abres? Mire, la puerta de la escasez. Porque tú deshonras lo que él carga, por consiguiente nunca vas a cargar lo que él tiene. Amén. Nada de lo que él tiene tú lo vas a cargar. A mí me pasó, yo tuve que pedir perdón cuando yo no conocía del movimiento sobrenatural y yo juzgaba a medio mundo. Sí, yo decía, esos hijos del diablo, ¿verdad? Lobo rapaz, decía yo. Cuando Dios me revela todo eso, tuve que pedir perdón y me arrodillé y pidió perdóname porque hablé en contra de tal, y ahí rompí todo eso. Amén. La deshonra es una puerta. ¿Qué otra?
El estar vacíos es una puerta y sobre todo estar ociosos. Mire, la ociosidad genera que tú estés vacío. Cuando David estaba en la guerra, escuche esto, cuando David estaba en la guerra, dice la palabra que un día él se quedó en su casa. Y estando en su casa, dice la palabra que él se fue a la azotea. Y estando en la azotea, vio a Betsabé. ¿Qué estaba haciendo David? Pero estaba de ocioso. Porque en vez de estar en la guerra, estaba en su casa. Y ahí el demonio entró por ahí. Cometió adulterio y al final cometió asesinato. ¿Sí me explico? Entonces, si usted hoy fue libre, pero no se llena de su presencia, de la palabra, del Espíritu, el demonio va a volver a entrar a través de la ociosidad. ¿Qué hace usted en la noche, en la madrugada despierto? Si está orando, si está viendo prédicas, si está leyendo, se la paso. Pero si no está haciendo eso, seguramente está viendo pornografía o está haciendo otra cosa. Si yo le reviso el teléfono ahorita, ¿qué es lo que encontraríamos en su celular? Ahí en el historial. ¿Sí me explico? Entonces, ahí viene importante eso. ¿Por dónde más entran los demonios? Por la incredulidad. La incredulidad es un espíritu tan fuerte que frena cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Amén. Entonces, todo espíritu de incredulidad tiene que sacarlo de su vida. Y por último, bueno, no por último, hay otras cosas más, pero con esto voy a cerrar el día de hoy. Hay cierto tipo de música que contamina mi espíritu. Hay un estudio que se hizo no recuerdo si es en Japón o en China, un doctor que puso bajo el microscopio ciertas partículas de agua y les ponía sonidos. Primero le ponía heavy metal, le ponía la voz de Adolfo Hitler, había grabado a agua donde la maldecía, le decía groserías y el agua se distorsionaba muy feo, el agua se hacía muy turbia, hasta cambiaba de color. Y después ponía a las mismas gotas de agua o otras gotas de agua bendiciéndolas, poniéndoles alabanza, poniéndoles música de la naturaleza, diciéndole cosas bonitas de afirmación, y la gota de agua, el copo de nieve, se hacía muy hermoso y muy bonito. Ahora, nosotros somos 80 y casi 90% de agua. Si lo tomamos en cuenta eso y tú eres la mayor parte de tu cuerpo es agua, si tú escuchas una melodía de depresión, de ansiedad, si estás en una atmósfera donde constantemente hay murmuración, chisme, contienda y mentira, ¿en qué te vas a acabar convirtiendo? En justamente lo mismo. Es una puerta abierta al diablo. Amén. El otro día visitamos a una hija espiritual hace tiempo, cuando dábamos comida, y cuando llegamos a ese lugar, su esposo tenía en su camioneta puesta unas cumbias bien padres. Y dentro de las cumbias que oía, había una letra, era música de Celia Cruz, y exaltaba a Macumba, exaltaba a Shango, y es una deidad de la santería. Entonces después me decía, ¿por qué me va mal en el negocio? Porque es lo que tú estás atrayendo a tu vida. Amén. Entonces tengan cuidado con lo que escucha, porque lo que usted escucha es lo que usted atrae. Si usted recuerda, hace 15 días enseñamos algo que atrae a Dios, es la alabanza. Amén. El profeta Eliseo, cuando iba a profetizar, lo primero que dijo fue, traedme a quién, a alguien que toque el arpa, a un teñidor de arpa. Y cuando el teñidor tocaba el arpa, dice que la mano de Jehová vino sobre de él. Amén. Si eso hace la alabanza, y según el libro de los Salmos, dice que en el medio de la alabanza habita el Señor, yo pregunto, ¿qué habita en medio de la música que el diablo compone el día de hoy? Deseo, muy bien. La gente que le gusta oír reggaetón, que le gusta oír ese tipo de música sensual, acaba pensando en adulterar, en fornicar, acaba pensando en cometer adulterio. Amén.